Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Libro de Jonás, capítulo 2, la oración del profeta Jonás. Dice la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como está escrito en su palabra. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La Biblia nos dice que Jehová Dios llamó al profeta Jonás a llevar una palabra de advertencia a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad grande en habitantes, en moradores, en seres humanos que vivían ahí. Pero dice la Biblia que la ciudad de Nínive se había vuelto violenta y la maldad de ellos llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios quería enviar un mensajero, y Dios quería enviar una palabra de advertencia, porque el plan de Dios no era destruirlos, sino que llevar una palabra que les avisara, los sacara del error, los sacara de la maldad, los sacara de el modo en el que habían caído de vivir. Dice que era una ciudad violenta. La ciudad de Nínive se había vuelto tan violenta que derramaban sangre de los hombres. Les gustaba quebrantar el mandamiento, no matarás. Ellos oprimían a las otras naciones. Tenían fama de ser violentos, de ser personas que acusaban y oprimían a las demás naciones. Dice que el profeta Jonás era uno de los que había pasado el tormento de aquellos ninivitas, de aquellos sirios, de aquellas personas que vivían en Nínive. El profeta Jonás es llamado al ministerio para avisarle a esta gente que tenían ese comportamiento de error, de maldad, que estaban caminando por el camino ancho, donde es permitido hacer de todo, pero viene Dios en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, en su poder, como dice la Escritura. Nuevas son cada mañana sus misericordias y la fidelidad con los moradores de la tierra, que a pesar que la ciudad de Nínive se había corrompido, estaba en un error, Dios hace memoria de ellos y no la va a destruir sin avisarles, para ver la reacción, para ver lo que ellos van a hacer. Dios escoge a Jonás, Dios llama a Jonás, pero cuando la palabra de Dios llega sobre la vida de Jonás y le dice: Jonás, ve a la ciudad de Nínive y avísales que yo la voy a destruir en 40 días, yo la voy a destruir. Pero cuando la palabra de Dios llega sobre el profeta Jonás, dice que Jonás se resistió al llamado. Jonás se resistió a ir a hacer el mandato de Dios. Y tomó una nave rumbo a la ciudad de Tarsis. Entonces Jonás pensó escapar de la presencia de Dios, del llamado al ministerio, del llamado a profetizar, a llevar una palabra de advertencia, a llevar una palabra sobre aquella gente que tenía un comportamiento no grato delante de la presencia de Dios. Entonces el profeta se va y huye hacia la ciudad de Tarsis. Toma una embarcación y paga su boleto, y la misión de él es irse lejos de la presencia de Dios. Ya no quería cumplir el mandato, el llamamiento. El llamado era: ve y anuncia a los moradores de Nínive que en 40 días yo los voy a destruir. Si ellos no se arrepienten, en 40 días los voy a destruir. Pero dice la Biblia que el profeta Jonás se fue a huir, porque él sabía que si llevaba esa palabra, en el corazón de Jonás estaba presente que Dios hace misericordia, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que Jehová se arrepiente de la maldad que le va a hacer a alguien si aquellos a quien le anuncian la palabra de Jehová se arrepienten. Jehová
hace misericordia. Y Jonás sabía que Dios quería hacer misericordia de ellos. Entonces, como Jonás sabía que el objetivo de Dios era que se arrepintieran y preservarles la vida, en el corazón del profeta Jonás se había desarrollado un odio hacia los moradores de Nínive. ¿Por qué? Porque estos moradores de Nínive se habían hecho tan malos que le quitaban la cosecha a todos los israelitas, a todos los judíos. Llegaban cuando tenían sus cosechas y quitaban todos sus granos básicos, les quitaban todo lo que ellos cosechaban. Entonces Jonás había sentido la opresión, y hoy que la palabra de Dios había venido sobre la vida de Jonás, él sabía que Dios es grande en misericordia y que se arrepiente de la maldad que le va a hacer a alguien. Gloria a Dios, aleluya. Imagínate entonces cuando él se da cuenta que el objetivo de Dios era preservarles la vida, perdonarlos y que se arrepintieran del error en el cual estaban. Entonces él dice: no, yo me voy y me voy a huir. Yo no voy a ser el que le voy a llevar ese mensaje de las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? ¿Por qué? Porque ellos, dice la Biblia, cuando escucharon la palabra de Dios, cuando Jonás se la llevó más adelante, cuando pasó el proceso Jonás, que se lo tragó el gran pez. Entonces cuando fue procesado por Dios, cuando vio Jonás que no podía escapar de la presencia de Dios, llegó el mensaje y los moradores de Nínive se arrepintieron. Desde el rey hasta los criados, hasta los esclavos, hasta los animales. Dice la Biblia que se vistieron de cilicio, comenzaron a ayunar y comenzaron a invocar el nombre de Dios, comenzaron a arrepentirse, comenzaron a decir: Jehová, hemos pecado, hemos fallado delante de ti. Y dice que ese pueblo de Nínive se arrepintió de su maldad. Jonás sabía que eso iba a pasar y se va y toma la nave y se va lejos. Paga su boleto, paga su pasaje, y como profeta se está resistiendo al llamado. Dice la Biblia que Jesús expresa y dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El pueblo de Nínive estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados. Hoy Dios viene y escoge un profeta, pero el profeta se había llenado de amargura, se había llenado de enojo, se había llenado de ira, se había llenado de deseo de venganza. En su corazón había crecido un odio hacia los ninivitas, y es por eso que él dice: no, yo no voy a llevar esta palabra de arrepentimiento. Él sabía que él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Jehová Dios iba a hacer misericordia de aquellos moradores. Entonces lo que había pasado es que un espíritu de error se había empoderado del profeta, un espíritu de muerte. ¿Por qué? Por deseo de venganza. La Biblia dice: dejadme a mí la venganza, dijo Jehová. Hijitos, no os venguéis por vosotros mismos, de Jehová es la venganza. Jonás lo sabía, pero en su corazón estaba el deseo de vengarse. Estaba el deseo de ver muertos a aquellos opresores, aquellos malvados de Nínive. Pero los moradores de Nínive necesitaban una palabra, necesitaban que Dios les enviara, a pesar de que la maldad estaba entre ellos. Pero dice la Biblia: por cuanto la maldad se multiplicó, también la gracia y la misericordia de Dios sobreabundó. Alabado sea Jesús. Allí se había multiplicado la maldad, pero Dios quería hacer misericordia y elige a Jonás. Pero Jonás, por lo que había pasado, por lo que le había acontecido, que los moradores de Nínive se habían aprovechado todo el tiempo de sus cosechas, de su ganado, de todo lo que ellos cultivaban. Entonces en el profeta había crecido un odio, un deseo de querer ver a aquellas gente muertas. Pero dijo Jesús:
El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nínive estaba perdido. Necesitaba una palabra urgente de arrepentimiento. Una palabra que los confrontara. Una palabra que fuera directa a lo que ellos estaban viviendo. Y Jonás la había recibido a Soquía Catucanda. Pero el profeta, lleno de odio, lleno de amargura, dejó que la amargura se empoderaba de él y comenzó a huir de la presencia de Dios y dijo: me voy a ir lejos donde Jehová no me encuentre. Pero dice la Biblia: ¿acaso el hombre podrá escapar de Dios? Se esconderá debajo de las piedras, se esconderá en lo profundo del mar, se irá a las estrellas. ¿De dónde se podrá esconder el hombre de Jehová? Y dice la Biblia que sus pensamientos del profeta eran escapar de la presencia de Dios. Mas cuando tomó la nave hacia Tarsis, lo que iba a acontecer era maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene a alguien con un propósito, con alguien, un llamamiento, no lo va a dejar tranquilo, lo va a perseguir, lo va a buscar, a pesar de que el profeta se fue y escapó lejos, pero el llamado estaba sobre su vida. Él se estaba resistiendo por el odio que se había metido, por lo que había convivido, por lo que había pasado. La amargura, el odio, el rencor se habían empoderado de su corazón, pero necesitaba ser procesado. Necesitaba, como dijo el profeta Jeremías, que el alfarero comenzara a moldear su vida. El profeta tenía el llamado, pero necesitaba que lo pasaran por la rueda de molino, que lo pasaran en las manos del alfarero. Y Jonás pensó escapar de la presencia de Dios, pero allí comenzó el propósito de Dios, el llamado de Dios. Él se resistió. Él dijo: me escaparé, me iré. Él sabía que tenía el llamado. El profeta sabía que tenía el llamado, pero su corazón estaba endurecido. Necesitaba, como dijo el profeta Jeremías, que el alfarero lo tocara, que el alfarero lo puliera, que el alfarero lo quebrantara. Aleluya. ¿Y qué es lo que aconteció? Dijo: me escaparé de la presencia de Jehová, dijo el profeta. Pero ¿dónde podrá huir el hombre? ¿A dónde se podrá escapar el hombre de la presencia de Dios? Jonás dijo: me iré lejos a Tarsis, a esta ciudad lejana. Tomaré un barco y me iré lejos, donde no me encuentre, donde se me olvide el llamado que me han hecho. Aleluya. Y tomó el boleto, pagó el boleto y dijo: me escaparé. Él sabía lo que Dios quería hacer. Él sabía. Él tenía el llamado. Aleluya, gloria a Dios. Él tenía el llamado, pero algo tenía que quebrantarse en su vida. Dios tenía que procesarlo. Dios tenía. Por eso dice la Biblia: todas las cosas les ayudan a bien a los que confiamos en Dios. Jonás confiaba en Dios, independientemente de lo que estaba haciendo, por la dureza del corazón que tenía en ese momento. Pero él confiaba en Dios. Él sabía que Dios era su pronto auxilio en la angustia, en la tribulación. Él sabía que no habían dioses que lo pudieran salvar. Él sabía y conocía de Jehová, pero dijo: me escaparé, me iré. El llamado estaba sobre su vida. Estaba ungido para llevar la palabra. Dios lo había elegido y el llamamiento estaba sobre su vida. El propósito de Dios estaba allí, pero él dijo: no lo haré. Me iré lejos, me escaparé. Compró el boleto y se fue. Y se fue en la nave e iba camino hacia la ciudad de Tarsis. Ahí iba. Se fue abajo del barco donde no lo molestaran. Y dice la Biblia, registra la Biblia, que no se acostó, se echó a dormir. Esa palabra, se echó, fue agarrada como alguien en desobediencia. Se echó, como el perro, se echó.
Y comenzó en su desobediencia a querer descansar, a decir, voy a estar tranquilo, aquí me voy a escapar del llamado, aquí me voy a escapar de esto que Jehová me ha hablado, aquí se me va a olvidar todo. Y se fue y se acostó y se fue abajo del barco y se echó a dormir. Así dice la Biblia. Entonces dijo, me voy a acostar, voy a reposar, voy a estar tranquilo. Pero, ¿de dónde? ¿A dónde puede escapar el hombre del llamado, del propósito de Dios? Aleluya. E iba Jonás durmiendo abajo. De repente una gran tormenta en el mar. De repente el mar comienza a embravecerse. Las olas se ponen violentas. Los que iban ahí, los marineros, comienzan a angustiarse. Comienzan a preguntarse qué es lo que ha pasado. En su mente y en sus corazones están meditando, están pensando que algo había acontecido, que algo sobrenatural estaba pasando. Y era cierto. ¿Por qué? Porque allí iba alguien en desobediencia, allí va alguien, ellos no sabían que allí va alguien escondido, allí va alguien que pensaba escapar del que hizo los cielos, del que hizo la tierra. Él pensaba escapar de Jehová de los ejércitos, él pensaba escapar del propósito que Jehová tenía para con su vida. Él dijo, me voy a ir lejos. Aquellos marineros comenzaron a agotarse, comenzaron a llorar, a quebrantarse y comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿por quién ha venido este gran terror, esta gran maldad? ¿Por quién ha venido? Y dice que comenzaron a preguntar y preguntaron a qué dioses servían, a qué dioses habían ofendido, si eran algunos de los que iban allí, si habían ofendido sus dioses, que clamaran a sus dioses, clamaron a sus dioses, mas los dioses hechos de metal, de madera, no le respondieron, porque el verdadero Dios había fijado su vista, su propósito iba allí en esa embarcación. Entonces Jehová de los ejércitos estaba provocando aquella tormenta porque iba alguien en desobediencia sobre esa embarcación. Los marineros estaban atormentados, habían consultado a sus dioses, pero nada les había funcionado. Entonces dijeron, echaremos a la suerte para ver qué es lo que está aconteciendo. Cuando vieron que el mar estaba embravecido y las olas los iban a matar y les iban a dar vuelta a la embarcación, echaron suerte y dijeron, a nadie le ha respondido ninguno de sus dioses. Y dijeron, echaremos a la suerte. ¿Quién es el que va aquí? ¿Y por causa de quién? Y Jonás estaba escondido, echado, durmiendo. Y dice que lo estaban echando a la suerte. Pero de repente alguien dijo, allá está un dormilón, allá está alguien durmiendo. Y le dijeron, tú, levántate. ¿De dónde eres? ¿Y de qué pueblo eres? ¿A qué Dios sirves? ¿Quién es tu Dios? ¿De qué tierra vienes? Comenzaron a cuestionarlo. Él pensó, Soleve y la Catucanda, la Basojiba, que podía escapar del llamado. Cuando alguien tiene un llamado, se va a cumplir en su vida, aleluya. Se va a cumplir cuando alguien es llamado con el propósito de Dios sobre su vida. No importa lo que haga, no importa a dónde quiera huir, no importa lo que él diga, no haré esto que me está diciendo. El Espíritu había hablado a Jonás. La palabra de Dios había hablado a Jonás. Jehová Dios le había hablado al profeta. El propósito, el llamado estaba sobre su vida. Le dijeron, ¿de dónde eres? ¿A qué Dios sirve? ¿Quién es tu Dios? ¿De qué tierra vienes? Lo comenzaron a cuestionar, lo levantaron de donde estaba dormido, iba reposando. Él dijo, me voy a quedar quieto, voy a dormir todo el camino hacia Tarsis, y cuando ya despierte, allá voy a estar tranquilo y voy a escapar del propósito del llamado. Ese era el objetivo de él, escapar del llamado. Pero comenzaron, la tormenta estaba recia. Jehová estaba estremeciendo las olas.
había embravecido el mar. El mar obedece a Dios y las tormentas se habían vuelto violentas, de tal forma que aquellos hombres habían consultado a sus dioses y sus dioses ninguno le respondió, porque el que tenía el control, el verdadero Dios, estaba allí. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, estaba viendo que su profeta pensaba escapar del llamado. Y le dijeron, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? ¿De qué tierra eres? ¿Quién es tu Dios? Y comenzó a soltar la verdad. Comenzó a soltar la verdad. Soy hebreo, soy judío, sirvo al Dios de los ejércitos, al Dios de Abraham, al Dios de Elías, al Dios de Israel. A Él sirvo y yo me escapé y vengo escapando de Él. Y comenzó a confesar el profeta que su propósito era escapar del llamado. Entonces los marineros dijeron, hemos encontrado al culpable. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué huyes? Él les dijo, arrójenme al mar y el mar se quedará quieto. Él sabía lo que iba a acontecer. Arrójenme al mar y el mar se volverá quieto. Todo entrará en un reposo, en una tranquilidad, porque yo soy el culpable. Lo afirmó, lo confirmó, lo testificó. Le sirvió a Jehová de los ejércitos y estoy escapando de su presencia y he sido rebelde al llamado que Él me ha hecho. Les confesó. Entonces dijeron, lo vamos a arrojar. No querían. Algunos decían, sí, arrojémoslo, pero es un ser humano. Algunos tenían todavía temor de quitarle la vida a otro ser humano. Pero Él dijo, no, es por mi culpa que esta embarcación va a perecer. Y por mi culpa ustedes también van a morir. Entonces les dijo el profeta, arrójenme al mar. Ellos dijeron, lo arrojaremos. No queda de otra porque el mar iba embraveciendo más. Imagínate. Entonces lo que aconteció fue que lo arrojaron al mar. Y una vez lo arrojaron al mar, un gran pez lo estaba esperando y se lo tragó. Un pez enorme se lo tragó vivo. Los marineros vieron cómo fue devorado por un gran pez. Al instante, cuando Jonás lo arrojaron de la embarcación, el mar se aquietó y las olas se volvieron quietas. Los marineros comenzaron a decir, bendito sea Jehová, y comenzaron a alabar el nombre de Jehová y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El profeta ya estaba salvando vidas, a pesar de que lo habían arrojado. Ya estaba haciendo que aquella gente se volviera a Jehová y reconocieran que no hay otro Dios que salve. Aquellos marineros entendieron que Jehová de los ejércitos es el que controlaba la naturaleza. Aquellos marineros comprendieron y dijeron, Jehová es el Dios verdadero, adoremos al Dios verdadero, a Jehová. Allí comenzó a ganar almas. Lo arrojaron, el pez se lo tragó. Hoy Jonás había sido devorado y estaba, como dijo el profeta Jeremías, siendo moldeado. Estaba sobre la rueda del alfarero, porque el alfarero le iba a quitar aquel odio que tenía en su corazón, aquel rencor para con los ninivitas, aquel odio de deseo de venganza. Dios lo iba a procesar al profeta en la rueda de molino. Dios permitió. Él dijo, me voy a escapar. Hoy se encontró, lo arrojaron al mar. Hoy un gran pez lo estaba esperando y se lo tragó y se lo llevó a lo profundo
de la mar. Entonces comienza a orar Jonás. Entonces oró Jonás. Imagínate la oración que hizo. Aquí comienza Jonás a decir, ciertamente era mejor lo que Dios me mandaba hacer. Hoy Jonás se encontraba en lo profundo del mar. Había sido tragado por un pez. No podía escapar, no podía salir. Estaba siendo procesado, estaba siendo moldeado como profeta para que cumpliera el propósito del llamado que Jehová quería. Y comenzó a orar. Hoy cuando se ve en la angustia, hoy cuando se ve en la angustia, en la oscuridad del vientre del gran pez, comienza a invocar el nombre de Dios y ora de esta manera. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Imagínate en lo profundo. Voy a comenzar a invocar el nombre de Dios. Cuando se vio acorralado, cuando se vio sin esperanza, cuando meditó y dijo, mejor hubiera ido y hubiera sido obediente y hubiera llevado la palabra a los ninivitas. Hoy estoy en esta situación, voy a morir. Y comenzó a invocar el nombre de Jehová, dice la Biblia. Entonces, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Qué tan angustiado estaba hoy, porque él confesó, él dijo, invoqué en mi angustia. Hoy ya no estaba pensando y dijo, no, es que me puedo escapar de Jehová. Fácilmente puedo comprar un boleto, tomo una nave hacia otro país y me escapo de Dios. Hoy está diciendo, estoy angustiado, pero en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Sus oídos estaban atentos porque el propósito del llamamiento estaba sobre el profeta. Tenía que ser procesado, tenía que ser moldeado, tenía que tener un corazón sensible a la voz de Dios, al deseo de Dios. El corazón que Jonás necesitaba era un corazón de amor, de misericordia, de perdón, de amor, de fidelidad hacia Dios, de buscar el propósito de Dios, de buscar las almas, como Dios dijo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo pongo. Entonces estaba recibiendo el llamado. Gloria a Dios. Ahora el profeta estaba angustiado y comienza a orar. Pero allí estaba Dios escuchando su oración. Gloria a Dios. Aleluya. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Sentía que el Seol es la antesala del infierno. Imagínate que Jesús habló del Seol, de que un rico fue llevado al Seol. Es un lugar de tormento, un lugar de angustia, un lugar donde las almas no sienten tranquilidad. Y comienza a decir el profeta Jonás, desde el Seol estaba tan angustiado como que si hubiese estado en la misma antesala del infierno. Sentía la agonía de su alma, pero comenzó a invocar. Y la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré. Y Jehová estaba escuchando al profeta, porque el profeta tenía el llamado de Dios, aleluya. Pero necesitaba ser procesado. Necesitaba que Jehová lo moldeara y le quitara las raíces de amargura, los deseos de venganza sobre los moradores de Nínive. Porque eso tenía Jonás. Deseo de ver muerto a los ninivitas por lo que les habían hecho a ellos durante mucho tiempo. Entonces comienza a orar. Gloria a Dios, porque se humilló. Estaba siendo procesado.
Aquel corazón endurecido había sido golpeado, había sido procesado por Dios. Él mismo había tomado ese camino. Pero a los que confían en Jehová, Jonás confiaba en Jehová, pero tenía miedo y no quería ver vivir a los ninivitas. Pero confiaba en Dios. Y todas las cosas le ayudan a bien, y a Jonás le iba a ayudar a bien. Ese corazón endurecido iba a cambiar. Gloria a Dios. Entonces dice, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy. Pensó, ya no sirvo. Jehová me había llamado, estaba meditando, tenía el llamado de Dios, pero ahora me ha desechado. Estoy en lo profundo del Seol, estoy en lo más profundo del abismo. Un gran pez me ha tragado, la oscuridad, las tinieblas lo rodeaban en el vientre del gran pez, porque no había linternas. No había linternas ni había lámpara que lo alumbrara. Se sentía angustiado en las tinieblas. Si veía para un lado, tinieblas. Si veía para el otro lado, tinieblas. Barrera a un lado, barrera al otro. Y no hallaba para dónde correr. Entonces su corazón comenzó a afligirse. Comenzó a meditar que Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, le había hecho un llamado. Y él había sido desobediente. Y hoy está confesando y hoy está sintiendo que había sido desechado como profeta. Pero al que Dios escoge, no lo va a dejar hasta que se cumpla el llamado en él. Y no lo iba a soltar. Y él comienza a confesar, he sido desechado por Dios. Hoy me encuentro en lo profundo de los abismos. El Seol me ha tragado. Las olas del mar están sobre mí. Hay cerrojos, no puedo escapar, decía. Imagínate la agonía. Pero él confesó, Jehová me está escuchando, pero comenzó a humillarse. Hoy el corazón estaba siendo procesado y aquel corazón de piedra se estaba convirtiendo en un corazón de carne, un corazón conforme al llamamiento que Jehová le había hecho. Entonces comienza a decir, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tenía fe, si muero aquí, aún veré tu santo templo. Se estaba arrepintiendo y dijo, si Dios no me deja escapar de aquí, yo aquí me voy a arrepentir, veré su santo templo. Comenzó a invocar a Dios de verdad, porque estaba en la angustia, porque estaba en la agonía, porque ya no podía escapar. Había visto que Dios había hecho que aquel barco casi diera vuelta, que aquella tripulación se abatiera, se afligiera, que sintiera la agonía de la muerte. Él dijo, arrójenme al mar. Lo arrojaron al mar. El gran pez se lo tragó. Hoy sentía la agonía. Hoy sentía la agonía. Desechado he sido por Dios, dijo. Pero aún veré tu santo templo. Aleluya. Mantenía su fe en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A pesar de que estaba en lo profundo, a pesar de que había sido desobediente, mantenía la esperanza de ver el santo templo de Dios. Estaba en la angustia, estaba en la agonía, pero dijo, yo veré su santo templo. Y ese es el propósito. Jesús dijo a sus discípulos cuando se estaba despidiendo en el monte de los olivos, les dijo, a la verdad les conviene que yo me vaya. Los discípulos le decían, Señor, ¿por qué dices eso? Si tú, Señor, echas fuera los demonios cuando nosotros no podemos. Ellos sabían que Dios hacía milagros y hacía maravillas, pero Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, mi Padre no enviará el Consolador
Consolador, el Espíritu Santo, y es necesario que sean investidos del poder de Dios. No se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos, dijo Jesús, en Samaria, en Galilea, en Judea, en Capernaum, a pesar de que eran perseguidos, pero allí estaban predicando, a pesar de que eran apedreados, eran encarcelados, allí estaban predicando, a pesar de que los reyes y los soldados los buscaban, pero ellos decían, es necesario que con mucha diligencia prediquemos a Soquima, Catucanda, Nasoleveira. Siento poder de Dios, aleluya. Es que cuando su palabra viene, alabado sea el Rey, y Dios la quiere revelar, la revela. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, alabado sea el Rey. Imagínate lo que estaba sucediendo. Alguien estaba siendo procesado por el alfarero, y era el profeta Jonás. Él dijo, me escaparé. Él dijo, me iré lejos, pero ¿de dónde? ¿A dónde se puede escapar el hombre? ¿A dónde puede huir el hombre? ¿A dónde? Jonás pensó de esa manera. Me voy a ir, me voy a escapar. Ya no quiero. Ya no deseo ir y servirle a Jehová. Y lo había intentado, pero hoy estaba en agonía. Hoy estaba siendo procesado por el alfarero. El propósito del alfarero era moldearlo. El propósito del alfarero era hacer que aquello que se había pegado a él fuera quitado y moldearlo conforme al deseo, al llamado, al propósito de Dios de llevar la palabra a los moradores de Nínive, porque Jehová quería que ellos se arrepintieran, porque dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nínive estaba perdido. Gloria a Dios. Hoy Jonás estaba orando, desechado he sido, pero aún veré su santo templo. Gloria a Dios, aleluya. Las aguas me rodearon hasta el alma. Por todos lados había agua. Escuchaba las olas en lo profundo. En el vientre del gran pez solo habían tinieblas. Hoy estaba orando desde las tinieblas, desde el vientre del gran pez, y el Padre Celestial estaba viendo que allá estaba el profeta, allá estaba siendo procesado. ¿Por qué? Porque necesitaba que le quitaran aquel deseo de venganza, aquel deseo de querer ver muerta a aquella gente. Eso es lo que había en el corazón del profeta, por eso estaba escapando. Por eso dijo, me iré, porque sé que Jehová es grande en misericordia y se arrepiente de la maldad. ¿Qué va a hacer si alguien le invoca, si alguien se humilla ante él? Él sabía. Pero ahora, él tenía el llamado. Y si él había sido llamado, gloria a Dios, santo Dios, había sido llamado a pregonar una palabra y no podía escapar. Es que el que tiene el llamado no va a escapar, y a su tiempo Dios cumplirá su propósito. ¿Cómo lo va a procesar? ¿A dónde se va a ir a huir? ¿Qué procesos va a usar Dios? Sobre la vida de Jonás usó un pez, usó aquellos hombres fueron las primeras almas que se comenzaron a arrepentir, gloria a Dios. Desde ahí el profeta ya estaba ganando almas, gloria a Cristo, aleluya, tenía gran llamado, gloria a Dios, gloria al Rey, pero pensaba escapar del llamado. Entonces dice él, hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, aquel gran pez. Tanto era lo que había la boca que tragaba algas, y cuando tragaba algas entraban hasta donde estaba Jonás, y las algas que se tragaba aquel gran pez lo rodeaban en la cabeza, dice él. Estaba batido, estaba enrollado por las algas, sentía que lo tenían atado.
y lo estaban procesando, alabado sea el Rey. Hoy las algas lo estaban enrollando y lo estaban abatiendo, lo estaban afligiendo para que su corazón fuera limpiado. Y sentía la angustia. Las algas se le estaban enredando. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él dijo, no escaparé de aquí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Hoy se estaba llenando de fe. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Estaba confesando palabras de poder. Voy a salir de aquí. Tú sacarás mi alma de esta sepultura. De este gran pez me quiere dejar aquí. Pero le dice, tú sacaste mi alma de la sepultura. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera pero no se ve. Jonás esperaba que Dios lo sacara de aquella sepultura, de que el pez se lo había tragado. Él sentía que jamás para siempre iba a salir de allí, que no podía escapar, que ya había sido sepultado, pero hoy estaba confesando palabras de poder, palabras de fe, y estaba diciendo, es pues la fe, la certeza, la convicción que yo voy a salir de aquí. Mas tú, Jehová, sacaste mi vida de la sepultura. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Santo. Estaba confesando palabras de poder. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Gloria a Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz, con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Entendió? Ahí hay almas, ahí hay vidas, pagaré lo que prometí. Señor, se arrepintió, confesó que iba a ser sacado de aquella sepultura de donde se lo había llevado el pez, a lo profundo de los abismos. Mas tú oíste desde su santo templo, con mi voz clamé a Jehová y él me oyó desde su santo templo. Desde el Seol, desde lo profundo de los abismos, clamé a él y él escuchó mi oración. Gloria a Dios. Ahí estaba el profeta. Hoy estaba sensible. Su corazón había sido procesado. Aquello de deseo de querer ver muerte ya no estaba. Hoy dijo, la salvación es de Jehová. Él salva a quien quiere salvar. Él da vida a quien quiere dar vida. Y le quería dar vida a los ninivitas. La salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez a vomitarlo y lo arrojó. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y profetiza a ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás, hoy estaba obediente, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día
y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. 3 días tuvo que caminar por toda la ciudad de Nínive. Al escuchar el rey, al escuchar los gobernadores, al escuchar el rey, decretó un edicto, un mandato, que todos en la ciudad de Nínive, al escuchar la palabra del profeta Jonás, el rey dijo, nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que volver a Jehová y tenemos que dejar de hacer lo malo. Y dice que se vistieron de cilicio y comenzaron a ayunar y no comieron ni bebieron. Se repitió. Gloria a Dios. Cristo pronto viene.